Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos nuevamente el noticiero del 7, bueno, mitad de la semana, día miércoles, y la idea es avanzar con los temas que tienen que ver con actualidad, por supuesto, ¿no? Bueno, y tenemos en comunicación directa a esta hora de la mañana con Leonardo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial. Comenzamos por allí. Bueno, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Lili, buen día a todo el equipo, buen día a la gente que está sintonizando en este momento Canal 7. Bueno, sí, hoy un poco más temprano que como de costumbre, ¿no? Sí, bueno, arrancamos con el diario. ¿Cuál es la prioridad en torno a las noticias, Leo, desde la editorial justamente del Comercial? Bueno, la editorial de Comercial en realidad particular, hoy en tapa, como título principal, está todo lo que ha sucedido ayer respecto de esta noticia que se genera en el canal TN de Noticias, canal de cable, hablando un poco de las pensiones o beneficios sociales que cobran los ciudadanos paraguayos que cruzan sin ningún tipo de trabas las fronteras, sobre todo en la ciudad de Clorinda, en cercanía con Nanagua, ¿no? Lo hemos expuesto varias veces en el diario comercial a partir de que veíamos y los propios vecinos de la ciudad de Clorinda denunciaban cómo los ciudadanos paraguayos, tanto paraguayos como argentinos, cruzaban de un lado hacia otro por la cercanía de la frontera, digamos, y el río que está hecho nada más que un charco porque ha bajado mucho, está muy seco, por tanto permite que haya lugares en donde únicamente poniendo unas pasarelas de madera que se hacen con pallets, la gente pueda pasar de un lado a otro, ¿no? El punto máximo ha sido hace unos días cuando la policía de la provincia interceptó dos camiones completos que estaban descargando mercadería sobre la costa y pasándola al otro lado de la frontera, desde la Argentina hacia el Paraguay. Convengamos que hoy al ciudadano paraguayo le conviene comprar en la Argentina por cómo está la paridad del cambio. Pero lo que ha sucedido ayer tiene que ver específicamente por esta afluencia de paraguayos que se ha dado a partir que se empiezan a abonar las CIFE, que son los ingresos familiares por emergencia. Como vos sabés, muchos de estos ingresos, que son 10.000 pesos que le pagan por única vez a los beneficiarios de planes sociales, se acreditaban de manera automática, es decir, si vos estabas en el padrón del ANSES por algún beneficio, ya sea asignaciones universales por hijo, pensiones y demás, te correspondía también de manera automática cobrar el ingreso familiar por emergencia. Entonces había gente ciudadanos paraguayos, que estaban dentro de algunos de los beneficios o pensiones nacionales que automáticamente también se le acreditaba los 10.000 pesos del ingreso familiar por la emergencia, esto en el marco de la pandemia. Lo que sucedió es que nuevamente entre cruzamiento de datos va, entre cruzamiento de datos viene, se descubre que hay gente que está trabajando en el Paraguay, que tiene trabajo activo en Paraguay, son empleados de la planta activa de empleo público en Paraguay, que también están cobrando pensiones en la Argentina y que a su vez también fueron beneficiados con el ingreso familiar de emergencia. En TN Central lo que expusieron es el caso puntual de un paraguayo de nombre Cornelio de Jesús Bernal. Estuvo hablando en una primera instancia el exdiputado Martín Hernández en un canal en América 24, mostrando cómo pasaban a cobrar por la frontera. Inclusive el América 24 tiene un canal en Paraguay, que es América 24 Paraguay, que hizo una cámara oculta y mostraban cómo los paraguayos pasaban sin ningún tipo de problema a la Argentina, ¿no? A partir de esto le hace una entrevista a Martín Hernández, el ex diputado nacional, y él cuenta que ellos habían presentado una denuncia en donde se demostraron 3.500 casos respecto de doble ciudadanía, donde los paraguayos cobran beneficios en Paraguay y también están incluidos en los padrones de la ANSES en la Argentina. El día de ayer, en la nota de TN, quien habló fue Gabriel Hernández, que es el apoderado de la Unión Cívica Radical, que anticipó que el día de hoy, en la mañana de hoy, van a presentar una denuncia por 130 casos de paraguayos que tienen doble ciudadanía y que están cobrando beneficios tanto en el Paraguay como en la Argentina. Pero te decía en principio el caso de este hombre, Cornelio de Jesús Bernal,
que cobra pensiones en nuestra provincia a través de la oficina del Banco Formosa en Comandante Fontana, que vive en Alberdi y que tiene un domicilio en el barrio Eva Perón, ¿no? Esto fue lo que se vio, bueno, también se demostraron eh, con documentos donde se lo identifica este hombre, eh, Cornelio de Jesús Bernal, trabajando para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como auxiliar administrativo en el gobierno paraguayo. Y hay una parte en la entrevista que esto un poco habla de la impunidad con la que se mueven, en donde el propio Cornelio habla con los periodistas de TN y dijo que no pudo venir a cobrar la IFE por el tema de la pandemia. Él está en este momento viviendo en Alberdi. Bueno, se estima que 3.600 extranjeros cobraban de manera ilegal y fueron dados de baja o se están dando de baja hasta ahora. Esto ocurrió en los últimos 4 años, vamos a ver qué pasa ahora. Y la denuncia el día de hoy que se va a presentar en el Juzgado Federal de Formosa es por 130 personas que son ciudadanos paraguayos que están recibiendo algún tipo de beneficio social por parte de la Argentina. Cornelio de Jesús Bernal te contaba, dijo que no pudo venir a cobrar su IFE porque le agarró justo la cuarentena en Alberdi, así que se tuvo que quedar en Alberdi. Él tiene domicilio en la Manzana 6, parcela 6 del Juan Domingo Perón, no de Eva Perón. Y bueno, también según lo que dice la documentación que pudo exhibirse el día de ayer en TN, le corresponde cobrar el miércoles 1 de abril, el lunes 4 de mayo y el lunes 1 de junio. Así que hasta tiene, digo, el cronograma como cualquier argentino que le corresponda, básicamente la IFE. Y hay muchos argentinos que han quedado fuera de la IFE, sin embargo, este ciudadano paraguayo no tiene problemas en cobrar este tipo de beneficios. Bueno, esta ha sido la noticia principal el día de ayer, que por supuesto va a dar que hablar el día de hoy. Vamos a ver qué dicen desde la Comisión de Atención a la Emergencia COVID-19. Entendemos que van a negar todo, que van a hablar nuevamente de una operación de prensa. Pero la operación de prensa llega hasta que se ancla la crónica con un dato real, con un dato de la realidad. Y en este caso, bueno, la verdad que la documentación este pequeño anticipo de documentación que han presentado ayer en TN es más que suficiente como para iniciar en la justicia una investigación. Eso por un lado. El día de ayer también, como noticia importante, es que ha empezado a trabajar la legislatura provincial a través de las comisiones, algo que en general no se conoce porque, o en general no trabajan puntualmente las distintas comisiones de la legislatura, o en general lo hacen de manera casi como una logia secreta, nadie sabe de qué tratan. Pero ayer hubo como un ensayo de lo que va a ser la sesión del día jueves, que va a ser vía teleconferencia. Estimamos que van a usar también el sistema de Zoom, de transmisión por internet, es decir, varias pantallas simultáneas donde van a conversar cada uno de los diputados. Bueno, esto se ha puesto en funcionamiento el día de ayer y ha funcionado bastante bien. Digamos que no todos los diputados están en todas las comisiones en general están formadas por un número de 11 legisladores o 12 legisladores en casi todas el oficialismo mayoría. Y ayer en la Comisión de Economía y Obras Públicas sesionaron precisamente con este sistema de teleconferencia para tratar algo que se trata todos los años, que se prorroga todos los años, que es la emergencia económica, ¿no? A pesar de que el gobernador Infran, cuando lo escuchamos en los discursos de apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura, siempre habla de superávit, todos los años se renueva esta emergencia económica. Bueno, ayer se trató en la Comisión Económica de Obras Públicas de la legislatura provincial la emergencia económica y por supuesto no fue aprobada. Tuvo despacho el proyecto de ley que se va a tratar seguramente el día jueves vía Zoom en la legislatura. Así que esto es lo más relevante. Un poco hablar de la ley de emergencia económica. ¿Qué implica la ley de emergencia económica? Implica que nadie puede hacerle juicio al Estado si el Estado le debe plata, por ejemplo, ¿no? O si hay algún empleado de la administración pública que presente algún tipo de actuaciones judiciales porque
no le actualizan el sueldo, porque tienen pagos que no le han hecho, porque se siente de alguna manera perjudicado económicamente. Con la ley de emergencia económica, el Estado provincial se exime de pagar las deudas que tienen o de cumplir, inclusive, decisiones que pueda llegar a tomar como máximo órgano de justicia el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, cada vez que sale un fallo en contra de la provincia, por respecto a demandarles que pague lo que debe, ya sea un proveedor, ya sea alguien que le vendió algo, ya sea algún empleado público que haya planteado alguna cuestión a la justicia, le aplican la ley de emergencia económica y le dicen, mira, tenés razón, pero no te podemos pagar. Eso es un poco lo que implica la ley de emergencia económica, que ayer ha tenido despacho en la Comisión de Economía y Obras Públicas y que se va a tratar este jueves con este sistema novedoso que va a ser vía teleconferencia en la primera sesión de este tipo en la legislatura provincial. Sí, Leo, no, por ahí para agregar nomás que ya el ministro de Gobierno algo dijo ayer en la reciente conferencia de prensa que suele ser todos los días dentro de lo que es el Consejo del COVID-19, el Consejo de la Emergencia de atención justamente a esta contingencia. Y él mencionaba que a través de una pregunta que se leyó que venía por las redes sociales, por esta cuestión, cómo podía ser que tengamos este problema todavía, él dejó claro que, al menos desde su punto de vista, las denuncias que se hacen, bueno, forman parte de una campaña, pero por otro lado habla de la torpeza, en este caso del partido que no gobierna, porque en los últimos 4 años tuvieron el manejo del ANSES y no depuraron nada. Eso fue, en síntesis, ¿no? Lo que mencionó, en menos de 3 o 4 minutos respondió el tema. Digo, como vos decías que capaz lo negaban, no, ya habló de eso ayer. No, él no es que lo negaba, sino que Ajá, atribuyó esta circunstancia a una operación periodística, nada sí, más alejado de eso. Pero en realidad, esto que vos decís de depurar o no depurar el padrón de del ANSES, sí. beneficiarios paraguayos del ANSES, sí, el gobierno de Macri ha cometido una de las torpezas de la cual, por supuesto, aquellos que en algún sentido pensábamos que iba a ser algo distinto no lo hizo. No solo que no ha depurado estos padrones, sino que los ha incrementado. Digo, ha utilizado la misma herramienta que utiliza el peronismo, en este caso, que es la asistencia social, para hacer populismo. Digo, por eso muchas veces cuando se habla del gobierno de Mauricio Macri, pues se habla de un gobierno populista, no ha bajado el gasto social, inclusive lo ha incrementado. En Formosa se han aplicado cerca de 1.000 millones de pesos en subsidios, en microemprendimientos que nunca llegan a ningún lado, que no han sido controlados. Esto que decís es muy cierto. Digo, Macri ha sido tan o más populista que el kirchnerismo en el sentido de seguir manteniendo ese caudal de votos que significa la gente dependiente del Estado. Así que, Claro, tal lo cual lo dijo, que o sea, decís, hay que aclarar para que Mirta González lo dijo no, el ministro González en conferencia de prensa. No pueden alegar su propia torpeza. no, Eso pero es lo que manifestó sí, públicamente. no, Tampoco habló demasiado, fueron 3 minutos y contestó una pregunta que no vino de periodistas, sino más bien de una sección que inauguraron hace poco que tiene que ver con mostrar lo que le preguntan online, en este caso, las preguntas de las redes sociales. No sé si habrá claro, puesto en sí, ese digo, contexto a ya ver, nosotros si ha bajado en ese sentido, ya no van a hablar más del tema, si bajó una cortina. A lo mejor hay más respuestas hoy oficialmente, vamos a ver qué pasa al mediodía. Pero el informe del diario El Comercial relata bueno, en la jornada de hoy todo este contexto, ¿no? Estamos viendo el diario acá, como para claro, decirle a sí, la no, gente si quiere ver más. González tiene respuestas muy escuetas y por supuesto siempre insuficientes. Hemos ido en un par de veces a la conferencia de prensa, pero nunca contesta las preguntas que son relativamente complicadas y que en realidad ameritan una suficiencia en cuanto a la argumentación para la gente más que nada, porque nosotros preguntamos para la gente, no preguntamos para nosotros. Y González cada vez que contesta de esta manera escueta, en este caso él dice no pueden alegar su propia torpeza. Sí, Digo, eso dijo exactamente, sí. creo que estamos hablando de un delito, el hecho de la doble ciudadanía y cobrar, bueno, falsificación de documentos públicos. González tiene varias causas en la justicia federal. Yo quiero recordar una, justo estaba haciendo memoria cuando estaba trabajando en una nota, en donde ustedes se ven acordar esta abuela que cobraba una asignación universal por hijo por una nieta que hacían pasar por hija
y que estaba registrada en el registro civil de la provincia. En ese momento estaba Hernán Francia como titular de esta denuncia, nunca se terminó de aclarar, fue radicada también en el juzgado federal número 1 de Formosa. En ese momento tenía un juez subrogante. Digo, hay muchas denuncias, vuelvo a repetir, 3.500 personas fueron dadas de baja en una acción que tenía directa implicancia con ciudadanos paraguayos. Pero hay un montón de otras pensiones que fueron otorgadas en la provincia. Digo, hay algunas localidades en el interior que son todos discapacitados, y tienen un 80%, 90% discapacitados. Y eso nunca lo ha resuelto el gobierno de Mauricio Macri, aún teniendo la potestad de los padrones. Y lo último que voy a agregar, digo, por eso lo que decís viene a colación. Nadie puede arreglar su propia torpeza, digo, pero es el ciudadano el que le está exigiendo en este momento que la torpeza, que en realidad es delito, básicamente, no una torpeza, la torpeza puede o no constituir un delito, pero esto es un delito, lo que le exige al Estado, sea quien fuere, es que corrija este tipo de irregularidades y que meta preso o que de última castiga a aquella gente que tiene responsabilidad en esto de manipular el erario público en detrimento de los argentinos, porque hay argentinos que no cobraron el IFE, sin embargo hay paraguayos que sí. Digo, el paraguayo que cobra un ingreso familiar por emergencia lo está haciendo en vez de aquel argentino que quizás no ha cobrado porque sí le exigen un montón de cosas que a los otros no les piden. Y por último, cerrar esta circunstancia diciendo que, bueno, lo que queremos es que la justicia actúe y que actúe con premura. Digo, esta denuncia que te estaba diciendo de la falsificación de una ciudadana paraguaya para cobrar una AUH por una nieta, y fíjate vos que ni siquiera cobraba esta mujer, la cobraba la puntera que le había tramitado esto todo en Formosa, ¿eh? Esto ha quedado en la nada. Si se hizo la denuncia, jamás se realizó la investigación, y quien estaba principalmente en el ojo de la tormenta, como lo está nuevamente ahora, es el ministro González, porque hace 20 años que es el mismo, está en la misma cartera y no puede decir que otro tiene la culpa. Francia se jubiló, vino una nueva titular del registro civil en Formosa, pero absolutamente nada pasó. Él estaba muy complicado en esta causa y ahora nuevamente hay un pase de facturas. Sí, es cierto esto que dicen. El gobierno de Macri tiene tanta responsabilidad como el kirchnerismo en cuanto a no haber depurado los padrones respecto del lance. El Paraguay no tiene problemas en dar la lista de los que perciben algún tipo de beneficios del Estado, porque también tienen planes sociales que se han activado ahora con la pandemia, no antes. El Paraguay antes no tenía planes asistenciales, recién ahora que están teniendo este problema de la cuarentena, ellos han sacado un par de planes que tienen denominaciones en guaraní, no me acuerdo en este momento, y que van a cruzar con los datos argentinos, porque digo, los datos de Paraguay se consiguen, los de la ANSES Argentina son, infranqueables, son un secreto a 4 llaves y no se puede saber, nadie sabe por qué, porque se trata de un dato público, porque cuáles son los beneficiarios y quiénes son los beneficiarios en Formosa de los beneficios sociales.